Te ibas a caer. ¿Qué? Te ibas a caer. No. Es que eso no. No, es que me puse más derechita. Ah, ok. Ay, no, cállate, imagínate. Bueno, cuando yo me caigo, me da mucha risa. Siempre me pasa que en automático me da mucha risa porque como que siento que yo estoy viendo a la que se cayó. Ay, no sé, es algo muy loco. Okay. Sientes gracia por ti mismo. Ajá, la verdad. Yo ya estamos, Cris. Ya estoy, Julián. Vivo ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer encontrarnos aquí en xcba.com.mx. Yo soy Denise Priego y le invito a que se queden con nosotros porque hoy un tema estupendo. Y saben que aquí en este programa, como siempre, hay especialistas y también voces que inspiran, testimonios como el que tuvimos el programa pasado de Sharon. No sé si estuvieron al tanto, si me acompañaron el viernes pasado. Aquí estuvo Sharon con nosotros, adolescente de 12 años que su sueño es ir a Vietnam. Y en el programa de hoy me acompaña Delis Constantino. Y ¿saben qué? Comencé a platicar con ella en WhatsApp, la conozco por su trabajo en comunidades. Y de verdad que me llamó muchísimo la atención el tema que le interesa y me interesa enormemente a mí también. Y hablamos de que las palabras importan, de esas personas que se consideran de alguna manera rotas, por así decirlo. Entonces, hoy vamos a hablar justo de eso, un tema sumamente personal y a lo que yo voy también, un tema de valientes, porque insisto, aquí en nuestro México, en la vida, yo diría que no sé qué tanto, si a nivel mundial o no, pero sí tenemos como un analfabetismo emocional de que no nos enseñaron desde chicos a reconocer nuestras emociones y eso se refleja en la vida en muchas esferas, en mucho sentido. Y también no solo eso, quizá poniéndoles un poco en contexto de qué es lo que vamos a hablar, porque las palabras importan. Desde un niño que su mamá o su papá le dice no seas flojo, no sirves para nada, o con adjetivos y lo insulta, estás idiota, siempre lo mismo contigo. Entonces, Delis Constantino precisamente nos va a compartir un poquito sobre eso, de cómo las palabras importan y hacen la diferencia, porque hoy va a tener la valentía de compartirnos pues parte de eso precisamente. Y ya saben, 5 minutos, qué buen número. Si están manejando, ya saben mi recomendación de cada viernes, manejen con cuidado, háganlo a la defensiva, no está de más ser ese cambio que siempre les digo, sean el cambio que quieren ver y que manejen con cuidado, dejen pasar al peatón, sean eso que a ustedes les gustaría recibir en el día a día. Y bueno, recomendaciones, quédate con nosotros porque las mejores recomendaciones, y hoy me voy a ir con unas películas de verdad estupendas, así estupendas, que ya tienen muchas miras de ganar un Oscar. Así que se las voy a compartir y ya las vi, por supuesto, porque si se los recomiendo, ya las vi. Y qué mejor que con Café La Cabaña, les invito a que se den una vuelta por cualquiera de sus sucursales, tienen como 16, 17 sucursales, y que disfruten de estos productos de temporada. Sobre todo saben que la concha de San Valentín está riquísima, siempre sus postres son exquisitos. También aquí probamos el pastel de Red Velvet, ya lo probé, riquísimo, de verdad te lo recomiendo, Delis. Y bueno, ahora sí, ya sin más preámbulo, nos vamos con el tema de hoy y se trata de que las palabras importan. Esas mujeres o esas personas que de alguna u otra manera
se sienten tan dolidos como rotos. Y esto es algo muy personal y aquí sí, todo es personal también. ¿Cómo estás, Denise? Bienvenida. Hola Denise, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar el día de hoy aquí contigo y sobre todo con una mujer como tú. Como te lo decía hace un momento, te admiro demasiado. Gracias por tu gran labor hacia las comunidades. Ay, yo muy honrada. Mil gracias por tus lindas palabras. Me gustaría, para poner un poco de contexto a quienes nos están escuchando ahorita, Denise, sobre todo cuando platicamos, me llamó enormemente la atención que justo quisieras hoy poner ese tema aquí. Y yo abrazo las voces jóvenes sobre todo, las voces de todo, pero de todos, pero más de los jóvenes. Entonces sí me encantaría que me compartas por qué, antes que nada, tu inquietud por hablar de las mujeres rotas. ¿Qué te movió para que hoy estés aquí hablando de ese tema tan importante? Bueno, a lo largo de las actividades que he realizado en diversas comunidades, y no solamente en las comunidades apartadas, sino también lo he visto día a día en la sociedad, en la ciudad, en cualquier lado. Esta parte de que las mujeres tienen que estar mendigando, esta frase que se ha popularizado mucho en las redes sociales, mendigando amor. Y es que me he dado cuenta que todo eso parte de un origen, y muchas veces ese origen es la infancia, porque esto es un ciclo. Es un ciclo que no se rompe, y esto es de generación en generación. Cuando una persona no sabe quién es, no sabe de dónde viene, es muy fácil que la rompan. Y esa es ese es mi análisis. Me decías también cuando yo te preguntaba, ¿y por qué ese tema? Y tú me dijiste que tú ya habías pasado por eso. Entonces, no sé qué tanto te gustaría compartir, ahora sí que tú decides, pero ¿en qué medida tú saliste de eso, de sentirte quizá en algún momento de tu vida como, no sé qué palabra usar, si como rota o como, tú mejor dímelo? Realmente he pasado por un proceso bastante complicado, porque yo tuve una infancia en donde a mí se me enseñó que yo era una basura, que yo no valía absolutamente nada, que no tenía características que la sociedad imponía para yo poder lograr algo. Entonces, esa era mi única verdad. Yo crecí con eso. La adolescencia fue terriblemente, porque sabemos que la adolescencia es ya una etapa bastante complicada, una etapa en donde se presentan cambios físicos, cambios hormonales y también la forma de pensar. Pero sumado a todo esto, es un infierno. Entonces yo crecí con esa parte y toda mi adolescencia me desarrollé como alguien sin identidad. No sabía quién era yo, no sabía ni siquiera si yo podía lograr algo. Simplemente vivía de manera automática, pero nunca sabiendo quién era yo. Entonces, sí ha sido un proceso bastante complicado. Te interrumpo rápidamente. Tenemos que hacer una muy breve pausa. No se vayan, estoy aquí conversando con Denise Constantino y estamos hablando de un tema muy importante y espero que nos compartan sus opiniones. Si alguno de ustedes les checa, les voy a compartir el número que tenemos de WhatsApp para que escriban 9932 0130 83, repito, 9932
842-0130-83. Estamos en Café con Denise, ya estoy de regreso aquí en XBA. Pues sabes que te admiro enorme porque ahorita seguimos transmitiendo en Facebook, en las redes, porque no cualquiera, o sea, en el camino que tengo yendo a comunidades, he visto muchos casos y de mucho tipo de cosas, pero sí te puedo decir hoy que el hecho que alguien que haya pasado por lo que sea que haya pasado y que reconozca eso que sintió y que o que le hicieron sentir y que se dé cuenta y que quiera salir de eso, se me hace de verdad tan admirable. O sea, es decir, me quito el sombrero de verdad, porque no cualquiera logra decir, me siento de esta manera, no me quiero sentir así. Eso se me hace enorme, un reto enorme. Sí, gracias. Realmente cuando yo era adolescente no sabía lo que me pasaba. Entonces, con el trabajo, gracias a la psicología, a la psiquiatría, he podido nombrar todo aquello. Entonces, ahora sé lo que me pasa. Okay. Sí, sé ya cómo gestionarlo. Y yo creo que hasta este punto ha sido un trabajo bastante arduo, pero que ha tenido resultados positivos. Ay, qué maravilla porque, mira, hay hasta muchas niñas, o sea, lo sé de primera mano, que sus papás les viven insultando y que consideran que eso es normal. Entonces, la autoestima de la niña se hace, o sea, no hay autoestima. Entonces, qué importante que tú vengas a compartir ese mensaje, porque, o sea, porque mucha gente está acostumbrada a vivir con insultos o a repetir insultos y piensan que no hace nada y que no pasa nada. Pero bueno, ya mejor lo hablamos ahorita. Ya estamos de regreso aquí. Bienvenidos nuevamente. Esto es Café con Denise. Yo soy Denise Priego y si acabas de prender la radio, quédate aquí con nosotros. Hoy me acompaña Liz Constantino y nos está compartiendo su testimonio de que las palabras importan y por qué ella en algún momento de su vida fue una mujer rota. Y justo eso me estabas diciendo, Liz, cuando nos fuimos a corte. Me mencionabas también que en algún momento de tu vida te hicieron sentir basura. Y sí me gustaría que me compartas de qué manera. Si con las palabras que te decían, ¿por qué? Mis tutores igual Sí. vienen de una generación en donde la única herencia ha sido la violencia. Okay. Por distintos motivos yo me tuve que ir a vivir con mis abuelos. Mi abuela también viene de una historia terriblemente. Y bueno, admiro esa valentía que tuvo para sobrevivir. Y me di cuenta también que lo que estábamos viviendo, mi generación y yo, no era vivir, era sobrevivir. Okay. Y es que mi abuela a mí me enseñó, yo amo a mi abuela, la amo, pero el hecho que la ame no significa que no nombre las cosas que sucedieron. Claro. Y bueno, mi tutor, que era ella, utilizaba palabras bastante despectivas hacia mí, y todos los días era eso, era vivir con violencia en cualquiera de sus formas, golpes, agresiones verbales, violencia psicológica, y todo eso se fue adhiriendo a mi cuerpo, a mi mente, de tal forma que era mi identidad, era todo lo que yo sabía que era todo lo que tenía. Miren, yo les puedo decir que infancia no es destino.
esa es una frase de verdad que la podemos escuchar. Y si a ti, tu mamá, tu papá, tus tutores, tu abuelita, abuelo, te decían que no servías para nada o te decían lo que ellos aprendieron, lo que ellos se les dijo, te lo aseguro todo el tiempo, y ellos repiten esa historia, pero insisto, y de verdad, infancia no es destino. No significa que porque a alguien le hayan repetido 1000 formas de insulto, porque luego lo peor es que uno se lo cree. Y yo aquí les compartí en algún programa el daño que hacen los insultos en el desarrollo de los niños. Y hasta les compartía pues las diferencias formas de desarrollo que tiene un niño que recibió insultos y otro que no. Entonces, de verdad, démosle la importancia y sobre todo, insisto, reitero, infancia no es destino. No significa que si te insultan o tu mamá te dice floja o lo que sea, no te lo tienes por qué creer. ¿En qué momento, Delis, tú te diste cuenta? Porque uno se tiene que dar cuenta en algún momento. ¿Cuál fue ese momento para ti que te diste cuenta? En mi casa me insultan y no me gusta. ¿Cómo fue ese proceso para ti en el que pediste ayuda? Esos 2 puntos. ¿En qué momento te diste cuenta? ¿En qué momento pediste ayuda? Para que yo me diera cuenta, tuvo que llegar a un colapso físico. Okay. Porque viví una depresión en distintas ocasiones, pero la última completamente me quebró. Okay. Y lo digo de esta manera, toqué fondo, porque muchísimas veces intenté acabar con mi vida. Okay. Me autolesionaba. Y yo creo que fue un ángel de Dios el que me salvó, porque justamente un familiar, yo la fui a visitar y estábamos platicando, y de pronto, sin pensarlo, sin yo ya tener control de mi cuerpo, comencé a llorar. Okay. Y le dije que ya no podía más, que ya estaba cansada, que estaba a punto ya de irme. Y entonces ella, en un par de momentos, se movilizó y me llevó a terapia. Porque es que parece bastante absurdo, okay, pero en mi familia no existía eso. O sea, gran parte de mi familia no existía ese conocimiento de podemos ir al psicólogo. ¿Qué decían o qué opinaban sobre eso? Sobre ir a terapia, buscar ayuda. Es que ni siquiera se conocía. Okay. No es esta frase que algunos dicen de los psicólogos y los psiquiatras son para locos. Okay. En mi casa ni siquiera se tocaba eso. No había una oportunidad para decir voy a ir al psicólogo, porque esa palabra no se conocía. Entonces ella me llevó, hablando con la psicóloga, me dijo, ¿sabes qué? Necesitas ir de urgencias al psiquiatra. Porque yo ya tenía esas ideas, okay, suicidas, y yo creo que a partir de ahí el camino comenzó. Pero no fue un camino fácil. Ha sido, como ya te lo dije, sí, ha sido un camino verdaderamente empinado, de idas, venidas, bajadas y subidas. Pero yo creo que desde el momento en el que yo me senté con la psicóloga, sí, y me llevaron de urgencia al psiquiatra, fue en donde yo comencé esa parte de hacer un cambio, en donde yo me dije, hasta aquí, esa generación de violencia se acaba conmigo, porque yo no lo voy a repetir más. Y aquí estamos.
Qué maravilla, de verdad, y te felicito de nuevo con todo el corazón, Delis, porque, miren, mucha gente, muchos le temen o le tememos al hecho de confrontarnos con nosotros mismos. Muchas personas no quieren buscar ayuda y quizás se ve esta cuestión de temas psicológicos como si uno va al psicólogo o al psiquiatra y ya sabes, los adjetivos de ay, estás loco o lo que sea. Pero al fin y al cabo, no todos queremos mejorarnos en la vida, mejorar, ser nuestra mejor versión, salir de nosotros mismos, porque igual si estamos pasando por algo, pensamos, nos podemos quedar, ya saben, como en el ensimismamiento de, ay, esto solo me pasa a mí, sentirnos mal y quedarnos así en el yo, en la reflexión, en los pensamientos que pueden ser destructivos, en lugar de tener ese coraje y valentía de querer mejorar. Entonces, sí me encantaría, Delis, que nos compartas un poco sobre cómo fue tu proceso, en el sentido de en qué momento dijiste o sentiste más bien y te felicitaste a ti mismo internamente y dijiste, bendita de mí que hice esto. ¿Cómo fue ese proceso también? Cuando llegué por primera vez al psiquiatra, me diagnosticaron, más bien me evaluaron y todo para poder llegar a un diagnóstico. En ese momento me dieron algunos medicamentos para poder calmar un poquito los nervios, porque yo tenía los nervios colapsados. Y recuerdo muy bien ese momento, esa tarde en la que regresé del consultorio del psiquiatra. Me estaba bañando y vi mis lesiones. Me ardían, esas heridas me ardían, y comencé a llorar demasiado. Porque, ¿por qué me hacía esto? ¿Por qué tenía que herir mi cuerpo? ¿Y por qué yo tenía que odiarme cuando ya el mundo externo lo había hecho? Me di cuenta que solamente me tenía a mí. Y si yo no era capaz de tener la fuerza suficiente para levantarme, nadie más lo iba a hacer. Si yo me tiraba al piso, nadie me iba a llegar y levantar y decir, tienes que seguir caminando. Y ahí me di cuenta que la fuerza tiene que nacer de uno mismo. Porque nadie más, es que nadie vendrá a salvarnos. Nosotros mismos tenemos que enfrentarnos y decir, bueno, y esto tiene que seguir, mi vida tiene que seguir. Yo no quiero terminar así, no quiero repetir lo mismo, no me quiero quedar aquí. Esas fueron las palabras que me dije en ese momento, en esa tarde. Yo claro que no sabía que me esperaba un camino aún más complicado. Yo pensaba que con solamente haber ido esa vez ya todo iba a estar maravilloso, pero no. Me encontré con una realidad que sí me llegó a desesperar, porque digo, bueno, si estoy haciendo esto, ya fui al psicólogo, ya fui al psiquiatra, estoy tomando el tratamiento como me lo están diciendo, ¿por qué sigo así? Y es que finalmente fui diagnosticada con TLP, trastorno límite de la personalidad, que consiste en una inestabilidad muy fuerte, una inestabilidad emocional que en muchas ocasiones fluctúa demasiado. Y luego entendí por qué es que me enojaba, por qué es que vivía irritada, por qué lloraba todo el tiempo, por qué ya no me soportaba. Y es que todo lo que yo viví en la niñez y parte de la adolescencia simplemente había explotado.
todo eso se guardó en una caja para poder sobrevivir, pero ya cuando estaba en un momento, digamos que, bueno, realmente no tengo la palabra, no sé cómo llamarlo, Sí. pero finalmente eso explotó. Okay. La caja ya no se pudo llenar más y explotó, y finalmente se convirtió en TLP. Pues, Denise, de verdad que abrazo tu existencia y tu valentía y de verdad que, bueno, hay mucho por decir, nos tenemos que ir a otro corte. Ya estamos de regreso, pero quienes acaban de prender su radio, ahorita estoy conversando con Denise Constantino y estamos platicando de que las palabras importan, de las mujeres rotas, y nos está compartiendo su testimonio de cómo ella logró superar el maltrato psicológico yendo a terapia. Me voy a un corte, no sin antes hacerles nuestra recomendación de todos los viernes. Si quieren una botana riquísima, vayan a las Butifarras del Niñón Junior. Recuerden que ya tienen nueva sucursal adentro del restaurante El Colibrí, que está en Paseo Tabasco. Ahí hay diferentes sabores, ya saben, las butifarras, las tradicionales, las de tamarindo, la hawaiana, queso de hebra, de pavo, de pollo. ¿Y saben cuál más? En crema de ajo. Ya estoy de regreso, aquí estamos en Café con Denise. Ay, gracias. ¿Y qué es el TLP o qué? El TLP es una condición del cerebro, afecta a la química del cerebro y las características son lo que dije hace un momento, y mucha inestabilidad, irritabilidad. Puedes pasar de un estado de felicidad completamente a sentirte el más depresivo del mundo. Puedes amar muchísimo a alguien, pero al siguiente día odiarlo. Y por ejemplo, eso lo origina la forma de trato que tuviste en la infancia. En mi caso sí. Okay. Fue porque se guardó mucho esta parte de tener que soportar la carencia afectiva por parte de mis padres. Yo tenía que reservarme todo eso porque mi cuerpo y mi mente solamente estaban centrados en sobrevivir. Ay, mira, te están escribiendo. Que mucho ánimo, pero no ponen su nombre. Ánimo, esas palabras yo las conozco. Y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Lástima que no ponen su nombre. ¿Sigues en tratamiento o ya estás en remisión? Digamos que ahorita estoy siendo evaluada periódicamente por el psiquiatra, por la medicación, y también estoy reforzando, pues, ya digamos que las nuevas creencias que tengo de mí con la psicóloga, pero digamos que Qué lindo. al menos me alegra saber que ya estoy del otro lado. Claro. Ay, ¿sabes qué siento que ayuda mucho? Que hagas una lista de tu gente favorita del mundo. Esas personas que te resultan vitamina. Aquellas amigas, amigos que realmente te nutren, que realmente ven lo mejor de ti, que te ríes con ellos. Siento que eso es súper importante. Aparte de obviamente
hacer lo que amas, que ya lo estás haciendo. O sea, sí tener esos equilibrios entre el trabajo y las personas, porque al fin y al cabo las personas indicadas pueden ayudar también a que uno sea su mejor versión. Claro, em, sin duda alguna, digamos que una parte de mi familia ha estado presente y para poder salir de esto, porque eso es algo muy importante, Ok. yo pensaba, Ya estamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Café con Denise. Ajá. Ya estamos de regreso en Café con Denise. Son exactamente las 5:33. Yo soy Denise Priego. Bienvenidos. ¿Y qué creen? A propósito de salud, de bienestar, aquí les voy a compartir una dosis de bienestar y les tengo una recomendación. Recuerden que hoy es el momento en el que ustedes se pueden ir a hacer sus análisis clínicos y me refiero a que vayan a Unilabor. Unilabor con sus sucursales, son 6 sucursales exactamente. Ahí les dan una atención de primer nivel desde que les abren la puerta. Así que vayan, es tiempo que no es de que, ay, yo siento que son mis hormonas y etcétera. Vayan con el experto, la sangre habla, entonces vayan a hacerse sus análisis porque la salud es primero. Pueden ir a Unilabor aquí en Villahermosa en el centro y el teléfono es 9933 12 42 00. Y bueno, regresando a nuestro tema, lástima que no me ponen el nombre, pero mira, hay un mensaje para Delis Constantino. Mucho ánimo, esas palabras yo las conozco, Dios la bendiga. Lástima que no ponen su nombre, pero bueno, los buenos deseos ahí están. muchas gracias. Y bueno, Delis, si alguien está pasando por eso, o ya pasó, o sencillamente está acostumbrada o acostumbrado a que la insulten o a que no le digan una palabra linda al oído, porque recordemos una vez más que las palabras importan y que aquellas palabras que tu mamá, tu papá o el tutor con el que hayas crecido te diga, eso va a formar tu autoestima. Pero la vida es tan sabia, el cerebro es súper sabio, entonces recordemos que uno puede cambiar las cosas. Uno, si quieres mejorar, lo puedes lograr. Entonces, ¿qué le dirías a aquellas personas que están pasando por algo similar a lo que tú pasaste y que ya estás del otro lado? ¿Qué les dirías a esas personas? Lo primero es reconocer que estás mal. Ok. Y buscar ayuda. Uh-huh. Porque muchísimas veces sentimos vergüenza de hablar, sentimos pena por necesitar ayuda. Y hablo desde la propia experiencia porque yo me sentía la súper poderosa. Yo puedo arreglar esto, yo puedo solucionar lo que siento sola. Nunca hablaba. Entonces por eso yo creo que por eso estas personas tampoco veían qué es lo que pasaba conmigo. Y a ver, hago una pausa ahí. Dices que nunca hablabas. Es decir, tú te sentías mal, te decían algún insulto, lo que sea, te sentías mal y tú todo te lo guardabas. Cuéntame un poquito más sobre eso. Sí. El hecho de no expresar lo que sentías, me refiero. Sí, bueno, todo este trauma, porque es un trauma, sí. Lo viví en la infancia. Ok. ¿A qué edad? Desde los 5 a los 11 años, ya estaba entrando en la adolescencia. Ok. Y lo que yo hacía
era guardármelo todo. Mi madre tenía pocas oportunidades de poder visitarme en la casa de mis abuelos, pero no había tiempo para eso. No había tampoco tiempo para decir, oye, me siento mal, me siento triste, te extraño, mi abuela me dijo esto, mi abuela me golpeó. No había realmente el tiempo. Y estaba rodeada de personas analfabetas emocionalmente. Entonces yo no tenía pues esa herramienta, pero resulta que en la adolescencia, cuando ya estuve un poco más abierta a otros ambientes, tampoco hablé, porque pensaba que era ridículo hablar, porque escuchaba mucho la parte de olvida tu pasado. Es que tienes que seguir porque lo que ya pasó se quedó atrás. Y esas palabras son súper peligrosas porque hace que uno se sienta culpable de sentir tristeza, de sentir que no puede. Y mi recomendación es que busquen ayuda. Verdaderamente, yo soy fiel creyente de que hay personas que estarán dispuestas a extenderte la mano y ayudarte. Miren, en este instante les voy a compartir el teléfono de una psicóloga. Si se encuentran en un momento que se sienten muy mal con ustedes mismos, si necesitan pedir ayuda y se sienten atrapados y si se sienten tristes, siempre hay que pedir ayuda. Les voy a compartir el teléfono de la psicóloga Margarita Casco. El número es 9932 11 99 08. Repito, 9932 11 99 08. La psicóloga Margarita Casco. Y les recuerdo el teléfono para mensajes para WhatsApp 9932 01 30 83. Y bueno, Delis, ¿en qué punto tú hablaste con tu abuela o sencillamente cómo tú ya cerraste este proceso de sanación con la ayuda del psiquiatra y de los psicólogos? Es un tema que me costó mucho entender porque estaba la interrogante de, si ella pasó eso, ¿por qué yo tenía que pagar? Pero bueno, creo que me estaba desgastando muchísimo con esas preguntas y simplemente a lo largo de terapias llega la respuesta. Soltar. Cuando uno aprende ya a soltar y cuando uno libera todo eso, es ahí en donde viene el perdón. Y no, ya ahora no queda absolutamente nada de algún sentimiento negativo hacia mis tutores. Claro. Y bueno, sí reconozco lo que sucedió, pero lo que tengo muy en claro es que eso ya no lo voy a volver a permitir nunca más y sobre todo que yo no voy a repetir lo que a mí me hicieron. Qué maravilla, de verdad, y te felicito, Delis, nuevamente. Por último, lo más breve que puedas compartirme, ¿cómo te ves ahora? Es decir, ¿qué acciones, valga la redundancia, haces ahora que antes no hacías? Cuando eras otra, cuando no habías tomado ayuda, ¿qué haces ahora que dices, esta es la nueva yo y ya solté? Antes me escondía demasiado. No dejaba que nadie me viera porque tenía vergüenza de mí, tenía vergüenza ¿Pero de... cómo que te escondías? Sí. ¿Cómo? Me alejaba completamente de la sociedad. No hablaba con nadie. Sentía esa necesidad de ir y refugiarme en donde nadie más me viera. Porque sentía vergüenza de mí, de mi físico, porque también en una de esas agresiones
era constantemente comparada con ciertas personas y Ok. por yo carecer de esas características, me marcaron esa Ujú. etiqueta de tú eres fea. Ok. Entonces, yo creo que el cambio de aquella persona que era y ahora es, ya no me importa. Ujú. Si la sociedad me acepta, bueno, que me alegra, pero también si tiene una opinión negativa, no debo tomar la importancia y creo que ahora ya no me afecta tanto, porque ya he aprendido a conocer quién soy, Ujú. de dónde viene mi valor y hacia dónde quiero ir. Totalmente. Y bueno, ¿qué creen? Ya nos tenemos que despedir, pero no estén tristes. Nos vamos a un corte nada más y regresamos con las recomendaciones y ya la reflexión final que le voy a pedir a Denise Constantino. Les recuerdo el número al que se pueden comunicar exclusivamente con mensajes de WhatsApp, 9932-0130-83. Estás en XCBA, voy a un corte rapidísimo y ya regreso. Ay, qué padre. Qué lindo de verdad. Fíjate, yo también voy a la psicóloga y es maravilloso porque sí, como que te ayuda a salir, yo le llamo las propias burbujas que uno tiene, ¿no? Entonces el hecho de ir con una experta ya te abre un mundo y hasta te puedes superar más y siempre es lo máximo ir con un psicólogo, psiquiatra, lo que sea que uno necesite. Claro, completamente de acuerdo. Yo creo que todos necesitamos ir al psicólogo. Todos, exacto, coincido. Porque todo tiene nombre. A veces llegamos a sentir ciertas emociones y no sabemos nombrarlas. Es Pero cierto. entonces, platicándole a un experto, resulta que aquello que sentimos o aquello que vivimos tiene un nombre. Claro. Y sabes qué, sí, ese tema está, qué importante, por algo es que llevamos lo que llevamos a las comunidades, porque como que todo se conecta, todo nos lleva a que urge educación emocional. Es lo mismo que vemos en las comunidades. Sí. Adultos que no saben distinguir cómo se sienten o qué están sintiendo o reconocer una emoción. Los Terians. Y ese es otro tema también, que lo iba a decir al principio y se me olvidó, pero gracias. Es verdad. Sí, porque ese tema estuve en una reunión donde en automático sale la burla, ¿no? La burla de los Terians y que no sé qué. Y digo, si uno se queda con lo fácil, pues viene la burla y que sí, etcétera. De ese caso de esas personas, ¿no? Pero yo me pregunto, se me hace así como que tan impactante y tan preocupante qué está pasando con las personas, en este caso con esos Terians, que no quieren ser humanos. Eso es lo que a mí me tiene, de verdad, quiero invitar a una neuróloga o investigar quién. Invitar a un Terian. ¿Cómo? Invitar a un Terian. Pues también, así como Pamela Cerdeira. Porque de verdad, para ver qué está pasando, que yo tengo mi hipótesis, pero ya no va a dar tiempo. Tengo mi hipótesis. Hay las recomendaciones. ¿Cuál vas a recomendar? Lo de Hamlet. Ya la vi, me fascinó. ¿Lloraste? Pero no, ahora ya estamos de regreso. Ajá. Ya estamos de regreso aquí en Café con Denise. Son 5:46 exactamente. ¿Y qué creen? Hoy les tengo 2 recomendaciones. Antes de irnos con la reflexión final de Denise Constantino, sí les quiero recomendar, tomen nota, porque estas películas de verdad buenísimas y sí ponen al centro muchos temas. Por ejemplo, esta de una batalla tras otra con un repartazo de impacto. ¿Ya la viste? Una batalla tras otra. ¿Tú, Cris, ya la viste? Ya. Con ese No, todavía, Leonardo pero- DiCaprio. Cuando Ajá. llegue a casa, lo voy a ver. Buenísima. Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn, repartazo. Fíjense que la mujer, no me acuerdo del nombre, me debería yo de acordar del nombre, pero
Bueno, ¿conoces a la mujer que sale en esta película, Chris? Sí. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre medio extraño, Ajá. no recuerdo su nombre, pero sí tiene cuerpazo, la verdad. Sí, la verdad que sí, y actúa súper bien. Sí, también. Y bueno, una batalla tras otra la pueden ver en HBO Max o en Prime Video. Y bueno, imagínense, recaudó ya $200 millones a nivel mundial. Y ¿saben qué? Como les decía, pone en el centro el tema del racismo, de la inmigración. Está impactante, de verdad, muy, muy buena. Se lleva los 5 corazones o las 5 estrellas. Esto que les voy a recomendar no es una película. Yo amo los documentales, han de saber. Este es un documental de verdad tan bueno que yo estoy así de que ya quiero que siga investigando esta mujer. El último secreto de Cleopatra, con una arqueóloga que se llama Kathleen Martínez. Esta la pueden ver en Disney Plus o National Geographic. Está buenísima, es un documental de una arqueóloga, una arqueóloga que en su infancia el papá le decía que no podía ser arqueóloga, que tenía que estudiar algo serio. Ella, entonces tienes que ser abogada. Ok, papá, voy a estudiar derecho, estudia derecho, pero como que no le gustó y se mete a estudiar arqueología. El caso es que ella amaba la vida de Cleopatra, también todos estos prejuicios que le pusieron a esta mujer, a Cleopatra, y resulta que empieza la investigación y los hallazgos ya están más cercanos a encontrar la tumba de Cleopatra. No le creían, la tachaban de loca, etcétera, etcétera. Ya no les voy a contar más, pero está de verdad de impacto. Y bueno, ya por último, en 2 minutos, Elise, ¿sí? ¿Cuál sería tu reflexión final sobre justo este tema? Que las palabras importan y las personas que se sienten rotas. Bueno, mi recomendación para aquellas personas que me están escuchando, verdaderamente busquen ayuda. Si se sienten tristes, rotos o sienten que sus vidas ya no tienen sentido, busquen ayuda. No está mal en pedir ayuda, no te hace menos débil pedir ayuda. Y también a los padres que me están escuchando, por favor, igual no estaría de más ir al psicólogo, porque como hace rato te decía, yo creo que todos necesitamos ir al psicólogo y sí ser bastante cuidadosos con las palabras que le decimos a los niños. Hay que estar más atentos de las infancias, porque desde la infancia se forma la autoestima, desde la infancia se forma la verdad que los va a convertir en adultos. Ay, Elise, de verdad, muchísimas gracias. Agradezco enorme que nos compartas pues un poquito del tesoro de tu vivencia, de tu experiencia y también de tu valentía, porque no cualquiera pues lo comparte así de esa manera, y eso es ser muy valiente en la vida. Así que de verdad muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Denise, agradezco infinitamente tu espacio y bueno, es un honor haber estado contigo. Igualmente, de verdad. ¿Y qué creen? Ya nos vamos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por escucharnos. Les dejo para que lo apunten el teléfono para mensajes de WhatsApp 9932013083 para que estemos más cerca. Y como siempre les digo, sean el cambio que quieren ver. Yo les dejo en la tercera emisión de Noticias con Mónica Villegas. Muchísimas gracias a mi equipo, Cristian Segura, Julia Sosa. Excelente fin de semana. ¡Bravo!